Amigos, una vez más usted está en Punto y Aparte, el programa que le permite reflexionar y llegar a soluciones a diferentes problemas que se nos puedan presentar. Como ya les había mencionado, hoy tenemos una conversación muy importante, tenemos un tema muy especial, la necesidad de lo trascendente en el ser humano. ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué cada vez que usted se enferma o cada vez que tiene algún problema busca una ayuda superior a lo que el ser humano le permite hacer? Bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre lo trascendente. Si usted tiene alguna opinión, alguna pregunta o simplemente quiere escribirnos, puede hacerlo a través del correo electrónico puntoyaparte@esperanzatv.org.be puntoyaparte@esperanzatv.org.be y nosotros con mucho gusto les estaremos respondiendo sus inquietudes y sus preguntas. Como ya les mencioné, tenemos un invitado muy especial. Se trata del licenciado David Alberto Manrique. Él es teólogo, también es orientador juvenil y actualmente se desempeña como presidente, como uno de los presidentes también, ¿verdad?, de la Juventud Adventista en Venezuela, de la Juventud Regional, ¿no?, porque también pertenece a una región específica. Bueno, licenciado Manrique, estamos contentos, agradecidos por su presencia en este lugar y sobre todo porque el tema que hoy vamos a tocar va a ser un tema que a lo mejor va a tocar los corazones de muchas personas que nos van a estar observando. Definitivamente. Bueno, gracias por invitarnos al programa y esperamos de alguna manera llegar a unas conclusiones valiosas para todos nosotros. Así va a ser, ¿verdad? Lo trascendente, aquello que quizás es superior a las fuerzas o al potencial humano, ¿no? Cuando una persona normalmente se enferma, cuando una persona tiene alguna angustia, cuando una persona nota que su problemática va más allá de lo que él puede solucionar como ser humano, siempre busca algo trascendente, siempre busca algo superior a sus propias fuerzas, ¿no? No necesariamente tiene que ser un humano más, no necesariamente tiene que ser un par más, sino que es algo que supera las expectativas del ser humano. Podríamos decir que eso es lo trascendente. Definitivamente, el hombre ha tenido una necesidad de buscar algo que no ve. Yo creo que ese es el origen de toda la filosofía, todo el estudio de tratar de comprender por qué, cómo funcionan las cosas. Y yo creo que todos nosotros hemos estado conscientes de que la vida va más allá de lo que nosotros vemos. Y eso es como un primer intento de saber cómo funcionan las cosas y reconocer que no basta con lo que vemos. Tiene que haber alguna fuerza, algún poder o algo superior que maneja el mundo, maneja el universo, que de alguna manera pareciera que existe un destino, un inicio. Y yo pienso que eso es lo que muchas de las personas, o por no decir todas, le ha llegado a su mente en algún instante en su vida, saber quién es, para qué tiene sentido la vida, ¿no? Y eso no lo puedes tú explicar con lo tangible precisamente, ¿no? Y lo trascendente siempre tiene que ver con una fuerza, ¿no?, con una fuerza superior que en cierta forma puede más que lo que el ser humano puede hacer, ¿no? Sí. Por ejemplo, antiguamente, bueno, los indígenas, ¿verdad?, ellos proclamaban al sol, proclamaban a la luna, y quizás actualmente también lo hacen, ¿no?, porque siempre vas más allá de lo que es la posibilidad humana. Sí, sí. Y qué interesante que todo lo que hace el ser humano, de alguna manera responde, todo lo que resulta de su obra, de cierta manera es porque él ha hecho algo. Y a pesar de que lo hace, a pesar de que tiene el poder, la potestad, todo el conocimiento, hay un margencito que deja él a lo que no ve, a lo que reconoce que es la guinda del pastel, como que es aquello que tiene un límite. Por muy bueno que yo sea, por muchas cosas que logre en la vida, siempre hay un espacio que no puedo cumplir ni buscar, ni obtener por mí mismo ni por mi propio esfuerzo. Así quizás sea el 10% de todo lo que he hecho, pero siempre necesito reconocer de que si hay algo que es superior, que va más allá que lo que yo puedo dar y que logra lo que yo siempre he anhelado tener, ¿es así? Así, y las personas buscan eso, ¿no? Tienen necesidad de eso. Inclusive vemos nosotros que en las mañanas cuando prendemos la televisión, lo primero que vemos en los diferentes canales son precisamente programas que tienen que ver con lo trascendente, que puede ir desde los astros, ¿verdad?, hasta unas cartas, ¿no? Quizás con el deseo de que las cartas puedan decirte o darte algún indicio de lo que puede ser tu vida o de cómo puedes solucionar esa situación, ¿no? Sí, es muy cierto, es verdad. Es verdad que cuando uno se despierta quizá viene con la opción de iniciar un nuevo día y una vez más
sabemos que lograremos algo, sabemos que obtendremos algo. Habrá un momento en la reunión cuando tendremos tal vez algún momento difícil, sin embargo sabremos que lo solucionaremos, pero siempre está esa incertidumbre, siempre está ese deseo de querer comprender de que habrá algo fuera de nosotros que nos ayudará a lograr lo que obtenemos. Nos ayudará. Claro, hay algunas personas que no creen esto, ¿no? Algunas personas que piensan que la necesidad de lo trascendente en la vida del ser humano es simplemente parte de la psiquis humana, ¿no? Sí. Pero hay otros que lo llaman Dios. Hay otros que sienten que ese poder especial que puede en algún momento ayudar al ser humano es Dios. Y es un Dios que se presenta ante la vida como omnipotente, omnisapiente, con la capacidad de regular, con la capacidad de intervenir en cualquier problema que nosotros podamos tener. Y yo creo que esa es una de las cosas a las cuales el ser humano se aferra cuando piensa en lo trascendente. Pero lo trascendente siempre llega a la mente del ser humano cuando hay alguna angustia, cuando hay algún problema. Interesante que es algo inherente al ser humano a través de la historia, ya no importa a qué civilización haya pertenecido. Había la necesidad de buscar un ser superior, un ser que de alguna manera se manifestaba a ellos a través, bien sea de inundaciones o a través de manifestaciones de bondad cuando llegaban las cosechas. Sabes que todas estas civilizaciones buscaban siempre a un dios, o tenían sus dioses a quienes agradecer, o por otro lado a temer cuando venía una situación natural, ¿no? Y yo pienso que cada una de estas civilizaciones estaban demostrando una vez más lo que estamos diciendo. Pero había un deseo sincero de encontrar el porqué. Y ese ser superior que han nombrado estas civilizaciones y todas las religiones a lo largo de la historia, no solamente querían comprender que existía, sino que querían tener un nexo, querían conocerlo, querían no solo agradecerle por lo bueno y temerle por lo malo, sino querer conocerlo un poquito más, que llegara más al corazón, algo que le satisfaciera aquellas necesidades profundas que había en su alma, ¿no? Sí. Y bueno, y como mencionabas, a través de las civilizaciones antiguas nosotros reconocemos y podemos ver, ¿no?, cómo este tema de la necesidad del ser humano sobre lo trascendente, sobre un Dios, ¿verdad?, se ve con bastante claridad. Vemos, por ejemplo, a personas, bueno, a la civilización de Babilonia, ¿verdad?, con la creación. Ellos engrandecían a sus reyes, los llamaban dioses. Los egipcios, los mismos egipcios, decían pues que sus faraones eran dioses, ¿no? Y bueno, luego llega la civilización, bueno, mucho después llega la civilización de los griegos. ¿Y cuántos dioses no se conocen en la mitología griega, no? Y después llegan los romanos, que toman algunas ideas de los griegos, y vemos que Roma, su dios, su poder trascendente es el Sol Invictus, ¿no? Y luego aparecen los cristianos, con la idea no nueva, sino con una idea mucho más antigua de un Dios único, ¿no?, de un Dios poderoso, trascendente, omnipotente. Y ese Dios se cala pues en nuestro mundo occidental como el único Dios, como el único poder trascendente que existe en el ser humano. Podemos entonces nosotros afirmar que el ser humano tiene una necesidad de lo trascendente y que eso trascendente se llama Dios. Interesante cuando tú planteas el origen, ¿no?, y la historia, ¿no?, de esta necesidad de trascendencia. Pues sí, fíjate que hubo un tiempo cuando cada uno tenía el término de su propio Dios, y hasta las culturas comenzaron a confrontarse en función de eso, ¿no?, tratar de comparar unas con las otras. Pero hoy estamos viendo una sociedad donde se dice por el contrario, no importa cómo lo llames, no importa cómo es el nombre, pero pareciera que hemos llegado a un punto único en la historia donde pareciera que por fin estamos todos coincidiendo. Si bien no es que es el mismo Dios, pero por lo menos que hay algunas características que pudiesen sugerir que estamos buscando exactamente lo mismo. Ya tú puedes incluso encontrar algunas mezclas, ¿no? Personas con religiones orientales que también son cristianos, o personas que de repente son musulmanes, aunque son mucho más firmes en sus creencias. Sin embargo, hay como una tendencia a ya no tener un Dios o una creencia, sino tomar lo mejor de cada una de ellas para y hacerlo crear una lo imagen trascendental. Y de esto vamos a estar hablando en el siguiente espacio, ¿verdad? Así que ustedes no se vayan de ahí, porque ya regresamos con más de Punto y Aparte.